Buenas tardes con todos, mucho gusto. Mi nombre es Javier Barragán. Como ustedes lo conocen, yo soy experto del CEABAT para todo lo que concierne en los aspectos de telecomunicaciones y de la banda ancha en general. Les doy la bienvenida a este primer webinar de la Unidad 1 que tiene como objeto revisar el contexto general de las redes 5G. Aquí vamos a hacer una exposición amplia de la parte técnica dentro del tiempo que tenemos, ¿no? Espero que esta exposición sea de su mayor agrado. Estoy a su disposición de tener cualquier duda, inquietud, sugerencia, comentario y les invito a participar en este curso, a continuar con la revisión de los materiales, la participación en los foros y principalmente a motivarse con la revisión de los conceptos técnicos de regulación y todos los aspectos que hemos topado en este instructivo para ustedes, en el material del curso. Bien, vamos a dar inicio ya a este webinar y me gustaría indicar que la red 5G básicamente lo que pretende es mejorar la eficiencia, mejorar la cobertura y mejorar la capacidad de uso del espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Básicamente para atender la creciente demanda de los nuevos servicios. Hoy en la actualidad, pues todas las personas, toda la gente que utiliza smartphones están requiriendo ya servicios de banda ancha mejorada, servicios de comunicación masiva de todo lo que son los sensores, las máquinas y principalmente servicios de comunicaciones de baja latencia y ultra confiables. Esa es la demanda actual y es por eso que para atender esta creciente demanda, pues obviamente se está implementando la red 5G. Entonces, para que tengan una idea, aquí les he traído una tabla de cuál ha sido la evolución, ¿sí?, de las redes 5G, de las redes móviles 5G. Vemos que en los años, la década de los 70, inició esto con la primera generación. Sin embargo, antes de esto, en la Segunda Guerra Mundial, podemos decir que la 0G, el punto de origen, fueron los radios Motorola para comunicarse, para tener comunicación entre las tropas, ¿sí?, que estaban luchando. Entonces, Motorola diseñó un sistema de comunicación inalámbrica, ¿sí?, que podía tener alcances interesantes de cobertura y pues con su batería pues podrían tener algunas horas de comunicación y podrían ser más efectivos en su ataque. Ese fue el origen y luego ya en la década de los 70 pues empezamos a tener algunos diseños interesantes, ¿sí? Y aquí se conoce como la primera generación. Básicamente el estándar es de la MPS y fue creado para dar servicios analógicos solo de voz. Importante destacar que bajo esta estándar AMPS se lograban velocidades de 2.4 kilobits por segundo, algo que ya permitía hacer transmisiones de voz, de servicios de despachos de voz, ¿no es cierto? La multiplexación era todo lo que es FMDA, todo lo que es la división o el acceso por división de frecuencia, y las frecuencias asignadas para este tipo de servicios estaban en las bandas de 800 y 900 MHz, y el ancho de banda que utilizaban era de 30 kHz. Luego, en la década de los 80, aparece ya por, obviamente, las demandas de la sociedad de mayor información, de mayor capacidad de comunicación, la segunda generación, que es conocida como la GSM. El estándar principalmente, o los estándares principales que aparecen en esta segunda generación es la GSM y el CDMA. ¿Qué servicios permiten aquí? Básicamente ya aparece, además del servicio de voz, pero digital, el servicio de mensajería corto de hasta 160 caracteres, texto, ¿no? Importante destacar que aquí, con CDMA, se logró obtener velocidades de 64 kilobits por segundo y utilizaba multiplexaciones de división en el tiempo y división del código. TDMA y CDMA principalmente. Y las frecuencias o las bandas de frecuencias asignadas para estos servicios estaban en el orden de los 850 a 1900 MHz, GSM en 825 y 849 para CDMA.
los canales de ancho de banda que se logró obtener, y por eso es la velocidad que se tiene, en CDMA se alcanzó como máximo 1.23 MHz de ancho de banda, y es por eso que se pudo ya transmitir lo que es voz digital y el servicio, y habilitar el servicio de mensajería de texto cortos. Luego ya en el 2000 aparece la 2.5 como una evolución de la segunda generación. Aquí ya empezó a haber una mayor uso de transmisión de datos con todo lo que es el estándar GPRS, y con esto empieza a darse ya una apertura a servicios multimedia, juegos móviles, acceso a correos electrónicos, videoconferencias. Las velocidades que se alcanza fueron hasta 384 kilobits por segundo con el estándar Edge. Principalmente la multiplexación fue GSMK para GPRS y Edge para todo lo que es en Edge 8 PSK. La frecuencia o la banda de frecuencia asignada 850 a 900 MHz y el ancho de banda de 200 kHz. Luego y posterior a esta 2.5 generación sale o es desplegada la nueva tercera generación, básicamente bajo el estándar UMTS y con el WCDMA principalmente, ¿no? Aquí ya vemos el estándar CDMA 2000 HSI y el HSPA. Principalmente aquí permitíamos tener ya mayor ancho de banda para dar servicios móviles, para dar llamadas de video, para hacer servicios de chat y conferencias, y principalmente la televisión móvil empieza aquí con 3G a despegar. Y este sería el servicio que promociona para que se despliegue 4G y 5G, básicamente los servicios de telefonía móvil. Es importante destacar que en este estándar se alcanzó velocidades de 2 megabits por segundo, y aquí ya se utilizan varios estándares de multiplexación mejorados, ¿sí? Como es el WCDMA, HSPA, HSPA Plus, y el CDMA 2000 primera versión. La banda de frecuencia asignada para esta tercera generación es 800 MHz y algunos en 2.5 GHz también. El ancho de banda que aquí tenemos ya alcanza los 20 MHz, y es por eso que podemos alcanzar velocidades de 2 megabits por segundo. Luego, y obviamente con la creciente demanda de este tipo de servicios de información, aparece la necesidad de una cuarta generación donde están identificados los estándares del LTE y el WiMAX móvil principalmente. Aquí los servicios que podemos identificar ya son todo lo que son servicios web, pero con acceso móvil, servicios de telefonía, pero con el protocolo IP, completamente digital, servicios de juegos, televisión móvil en alta definición, y aparece ya la computación. Es importante destacar que con LTE se alcanzaron velocidades, o se tienen actualmente velocidades de hasta 1 gigabits por segundo, con multiplexaciones, y aquí aparece ya la multiplexación ortogonal, que es la que me permite transmitir con mayor velocidad y capacidad los datos, ¿verdad? En frecuencias, tenemos que en América se asignan el rango de frecuencias de 700 a 2600 MHz, y en Europa de 800 a 2600 MHz. En Asia tenemos frecuencias asignadas de 1800 y 2300 MHz. El ancho de banda que se puede alcanzar con técnicas de agregación de canal son de hasta 40 megabits por megahercios, perdón, para alcanzar estas velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Ya en el 2015 inicia todo este requerimiento de una nueva generación denominada la quinta generación 5G, para principalmente dar servicios de banda ancha, pero banda ancha de gran velocidad, ¿no es cierto? Y aquí utiliza un estándar ya del IP, principalmente el IP-LAN, el IP-WAN y el IP-PAN. Todo es datos, todo es digital. Conecta masivamente, la intencionalidad es conectar masivamente a todas las personas, a todos los dispositivos, a todas las personas y dispositivos, y a todos los dispositivos como tal, generando una multiplicación de servicios, ofreciendo servicios paralelos por el mismo. Se alcanzan, son de 10 gigabits por segundo, se espera alcanzar 10 gigabits por segundo, y se utilizan técnicas de multiplicación de acceso a división de código, y todo lo que es lo que vamos a ver, frecuencias. Aquí sí
Buenas tardes. Requiere el uso del espectro radioeléctrico de 3 a 300 GHz. Aquí se requiere mucho espectro radioeléctrico, ya vamos a ver por qué. Y se alcanza anchos de banda de hasta 1000 veces el ancho de banda por unidad de superficie. Es decir, podemos alcanzar aquí anchos de banda muy fuertes, como utilizando la fibra óptica, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, con este antecedente, con esta introducción, podemos decir o podemos definir qué es una red 5G o qué es la 5G, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que la 5G es una red de radiofrecuencia que transmite y recibe voz y datos, pero con alta velocidad y capacidad de transmisión. Inicialmente, para poder ingresar al mercado, debe operar con la red 4G existente para luego migrar a una red autónoma de mayor cobertura y prestaciones, con un rápido tiempo de respuesta entre dispositivos a través de la red inalámbrica, lo que obviamente requiere que haya o exista una menor latencia. Es importante destacar que para que 5G o para que esta generación pueda cumplir con las demandas de una banda ancha móvil mejorada, de comunicaciones masivas de tipos de máquinas y comunicaciones que requieren ultra fiables y bajas latencias, pues es necesario tener este nuevo estándar, esta nueva generación. ¿Por qué? Porque ya tenemos aplicaciones de ciudad inteligente donde el IoT va a estar conectado con todos los sensores masivamente en todas las ciudades. Vamos a requerir todo lo que es ya voz IP de mejor calidad, todo lo que son aplicaciones de hogar y edificios inteligentes y obviamente aplicaciones de gigabits en un segundo. Adicionalmente, vamos a requerir o estamos viendo ya la aparición de aplicaciones de automóviles autónomos, ya tenemos inclusive drones que pues se los puede automatizar para que realicen entregas, por ejemplo, el auto de Google que ya no va a requerir chofer, ¿sí? Va a ser todo por la nube, ¿sí? Aplicaciones críticas de salud, por ejemplo, cibersalud, críticas de emisión, seguridad, automatización industrial, todas las plantas de producción van a ser automatizadas, vamos a requerir todo lo que son aplicaciones de realidad aumentada. Hoy por hoy estamos viviendo ya el teletrabajo y adicionalmente los juegos compartidos y en la nube. Y principalmente hay una de las aplicaciones que más demanda tenemos, que es el video en tercera dimensión, con el uso de pantallas de ultra alta definición, sí, todo lo que es video, ¿no? Entonces, para esto es que se requiere un estándar mejorado, con banda ancha móvil mejorada, con comunicaciones masivas de las máquinas y comunicaciones ultra fiables y de baja latencia. Pero bien, ¿qué hay de nuevo con el 5G? Según la release 15 y 16 del 3GPP, nos indica que con la 5G podemos obtener volúmenes asombrosos y velocidades asombrosas. ¿Para qué? Para, obviamente, disponer de una ampliación del uso del espectro, utilizar ya ondas milimétricas, tener una densificación de células, que quiere decir que en una gran ciudad, ¿dónde están concentradas la mayor cantidad de células? Donde hay las grandes empresas, ¿no es cierto? Donde están todas las empresas grandes de producción, de finanzas, de administración, todo. Entonces, obviamente, eso quieren separarlo por células, por sectores y con esa finalidad dar mejor servicio, mayor velocidad, mayor eficiencia del uso del espectro radioeléctrico a través del uso de antenas avanzadas, técnicas de construcción de AS 3D en comunicación con las antenas, nuevos componentes electrónicos, optimización de la conexión al núcleo de red, todo lo que es comunicaciones dispositivo a dispositivo y obviamente comunicación en redes en movimiento. Cabe destacar que aquí se espera tener comunicación con velocidades de hasta 500 kilómetros o superior a 500 kilómetros por hora, ¿no? Esto es la idea, sería montar células en los vehículos para que estén siempre conectados a esas velocidades. ¿Qué más hay de nuevo? Pues esperan estar siempre y mejor conectado. Básicamente, queriendo que todos los servicios y aplicaciones actuales que son de 3G, 4G y Wi-Fi, pues obviamente estén todos conectados en base a un nuevo estándar de acceso radioeléctrico y pues tener una red de acceso radioeléctrico integrada, dinámica y obviamente que sea compatible con las actuales aplicaciones y servicios
y adicionalmente tener un mecanismo de gestión de conectividad mucho más seguro, mucho más rápido, mucho más flexible y todo vía software. ¿Qué más hay de nuevo? Pues obviamente lo que se pretende con esta nueva generación es que ahora si no el usuario final o el sensor no perciba ningún retraso en la comunicación. Por eso es que se requiere todo lo que es estándares de latencia ultra baja, redes, el uso de redes definidas por software, todo lo que es virtualización, todo lo que es la separación de arquitecturas funcionales respecto a la infraestructura física y la subyacente, todo lo que es el uso de la inteligencia de red más cercana a los usuarios y todo lo que es la computación en el extremo móvil y comunicación dispositivo a dispositivo. ¿Qué más hay de nuevo? Un número enorme de cosas y personas conectadas. A través de nuevas formas de onda, de la densificación de células, a través de mucho menos tráfico de señalización y ninguna sincronización, a través de una arquitectura de red de acceso radioeléctrico RAM, la 5G, que la vamos a ver más adelante, y con eso obviamente permitirá que exista una eficiencia energética con el uso de las ondas milimétricas para la conexión frontal y conexión del núcleo de red. La conexión frontal es el front haul, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste. El uso de nuevos mecanismos de explotación para las redes densas, la puesta en común del procesamiento de la estación base, consumos de la demanda, comunicación de máquinas masivas, amplificadores de potencia, todo lo que es el tratamiento o procesamiento digital de señales, de CPs, todo lo que son el uso de transceptores capaces de funcionar en redes ópticas, del aprovechamiento de la energía del entorno, optimización del paso al modo en espera. ¿Qué quiere decir? Que si es que no ven ninguna actividad, los equipos van a ser tan inteligentes que automáticamente se van a estar en modo de invernación y cuando requieran comunicación, automáticamente van a volver en operación y con eso pues van a optimizar o van a ser más eficientes en el uso de la batería. Recuérdense que en la comunicación móvil uno de los inconvenientes que se tiene es el uso de la batería. Si es que se nos acaba una batería en 1 o 2 horas, se acabó la comunicación. Ahora con este sistema de eficiencia energética van a controlar, obviamente cuando no hay uso de del sistema, pues va en modo invernación y con eso prolongan el uso de la energía. ¿Qué más hay de nuevo? Hay redes flexibles y programables. Ahora va a haber todo lo que es virtualización de la red, todo lo que son redes definidas por software, todo lo que es la separación de las funcionalidades, tanto físicas como lógicas y subyacentes, y va a haber interfaces de programación de aplicaciones para desarrollos de nuevas aplicaciones, para el desarrollo de mejores servicios de red principalmente. Y con esto, adicionalmente, 5G quiere tener redes seguras, teniendo esquemas de autentificación de canal físico y autentificación virtual por software, ¿no? Lógico. Estas son las nuevas mejoras que tanto la red GPP y el ITU nos están anunciando o ya se está implementando en la actualidad. Pero vamos un poquito más allá. ¿Cuáles son las ventajas con estas mejoras? Principalmente, la infraestructura es una infraestructura mejorada de portabilidad en el backhaul y en el fronthaul principal. Va a haber mayor capacidad de comunicación a través del uso de fibra óptica y a través del uso de ondas milimétricas y bandas milimétricas. Va a haber un uso mejorado del espectro a través de la fusión del espectro o con licencias y con espectros sin licencias. Aquí es lo importante porque la red 5G utiliza las dos, tanto las frecuencias que tienen licencias y las frecuencias que no tienen licencias para optimizar y densificar células, como vamos a ver más adelante. Otra de las ventajas es que existe una convergencia de múltiples redes. Aquí la intencionalidad es que bajo el nuevo estándar de red de 5G pueda operar las aplicaciones de servicios 3G, aplicaciones de servicios 4G y aplicaciones de servicios Wi-Fi. Es decir, que vamos a tener una convergencia de múltiples de redes, vamos a tener una administración y seguridad mejoradas, obviamente por software, y a través de un servidor vamos a controlar todos los nodos de red, todo el tránsito, toda la información del usuario y todo lo que es señales de control de nuestras redes. Y para eso se requiere un nuevo diseño, una nueva interfaz de radio en la red. Ahora,
si comparamos las ventajas que tiene 5G versus a lo que tenemos hoy 4G, que todavía no está desplegado al 100%, vamos a ver las siguientes, en una siguiente comparación. Respecto a las velocidades de datos experimentadas por el usuario, serán 10 veces más comparadas con la 4G. Se tiene que en 4G se llega hasta 10 gigabits por segundo, en 5G se esperaría llegar hasta 100 gigabits por segundo. Hay una eficiencia del uso del espectro radioeléctrico, principalmente en 3 veces el uso del espectro radioeléctrico por la compartición y fusión de bandas licenciadas y no licenciadas. En la movilidad, lo que les indicaba, con 4G podemos tener comunicación con autos de movimiento de hasta 350 kilómetros por hora y con 5G se espera tener comunicación con autos de movimiento de hasta 500 kilómetros por hora. La latencia es 10 veces menor. En 4G alcanzamos una latencia de 10 milisegundos, se espera que en 5G se tenga una latencia de 1 milisegundo. En lo que es dispositivos de conexión, en 4G se tenía 10 a la quinta o 100,000 dispositivos por kilómetro cuadrado. Se espera que en 5G se tenga 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Lo que habíamos hablado de la eficiencia energética, realmente son 100 veces más eficiente con el uso de varias técnicas, principalmente de modo de invernación, que permite dar hasta 100 veces la eficiencia energética de la red y de sus dispositivos externos de red. Finalmente, en la capacidad de tráfico por zona, vemos que vamos a tener 100 veces más, ¿sí?, la capacidad de tráfico por zona, ¿no?, comparado con la 4G. Y la velocidad de datos máxima, estamos viendo que está alrededor de 20 veces superior a la 4G. Esa es la comparación de las redes 5G versus a las redes actuales de 4G. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito del espectro radioeléctrico. Para el uso del espectro radioeléctrico en las redes 5G, utiliza la gran mayoría en las bandas del espectro radioeléctrico, desde los 700 MHz para Américas, 800 MHz para Europa, y pues obviamente tenemos bandas intermedias superiores a 2 GHz, y bandas altas o bandas de alta frecuencia superiores a los 20 GHz. Esto es importante porque si ustedes se dan cuenta, el estándar lo que me dice es que podemos utilizar mientras menos frecuencia, mayor cobertura. Entonces, todo lo que es el espectro bajo a los 2 gigahercios se puede utilizar para hacer coberturas de grandes distancias, y todo lo que son coberturas medianas de 2 a 8 gigahertz podemos utilizar también para desplegar este tipo de redes o redes de no tan larga cobertura, sino mediana, y ya las ondas milimétricas más bien superiores a los 20 megahercios, utilizarlas para todo lo que es espacios pequeños, ¿sí? Espacios donde pues tenga alta concentración, donde tenga yo o requiera densificar la célula, requiera dar mayores servicios y requiera pues un gran ancho de banda. Es por eso que el 5G ha separado en 3 tipos de espectro radioeléctrico. El espectro bajo a los 2 GHz, que es el espectro de las bandas bajas, ¿sí?, que me sirven para dar servicios de banda ancha mejorada, que me sirven para dar servicios de comunicación en todas de las máquinas, los sensores, y servicios que requieran muy baja latencia. Luego tenemos el espectro que va de 2 a 8 GHz, orientados a los mismos tipos de servicios, pero obviamente van a tener menos cobertura que teníamos con el espectro bajo. Y finalmente el espectro de alta frecuencia, que me va a permitir dar servicios de muy baja latencia, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones como todo lo que es el control del auto sin conductor. Se espera
que aquí para ese tipo de aplicaciones en ciudades, obviamente esto es lo que se requiere. Para cuando salga el auto de la ciudad, se requerirá una bandas de frecuencias medias. Y cuando esté ya el auto en la carretera, se requerirá ya unas bandas de frecuencias bajas. Entonces, miren, para esa aplicación, dentro de la ciudad se requiere todo lo que es las frecuencias altas, ya saliendo de la ciudad, se requerirá todo lo que es bandas medias, y ya cuando esté en carretera, distante a la ciudad, pues obviamente se requerirá todo lo que son el uso de bandas eh, bajas, ¿no? Del espectro. Entonces, este es el espectro de 5G que se requiere para la implementación de esta nueva generación. Pero aquí, ojo con esto, y este es un gran desafío para desplegar la red 5G en nuestros países, en nuestras realidades. ¿Cuál es? Ustedes saben que estas bandas de aquí están asignadas a otro tipo de servicios. Entonces, es necesario hacer una migración, hacer una planificación de migración y reutilización de estas bandas. Asociaciones y operadores de redes de comunicaciones exigen que se les entregue estas bandas, y obviamente que el costo de estas bandas no sea superior o igual a esto, sino que más bien consideren como que es una ampliación del servicio de comunicación móvil, y que este servicio sirve para mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestros países. Bueno, eso es un debate que está ahí en la mesa de reflexión, y que obviamente pues las autoridades o las agencias nacionales de regulación son quienes definirán cuál será el camino a seguir, ¿no? Otro de las pretensiones que quieren las asociaciones GCMA, por ejemplo, o el grupo de operadores, es que obviamente no sea subastada, sino que sea entregadas de estas bandas de forma directa, y que el costo sea mínimo. Bueno, son pretensiones que están ahí en el mercado y que pues obviamente serán analizadas, ¿no es cierto? Algo interesante que podamos añadir es que las ondas milimétricas que pertenecen a las altas frecuencias, acuérdense, mientras más alta es la frecuencia, más pequeña es la cobertura y la onda es más pequeñita, la longitud de onda. Por eso se le dice onda milimétrica, ¿no? Es que este tipo de ondas, el vapor de agua, por ejemplo, con la lluvia, este tipo de ondas no pueden alcanzar mucho alcance, no tienen mucho alcance de cobertura, máximo 200 metros, porque esa energía es absorbida tanto por vapor, por el cuerpo, por la humedad, por la lluvia, por las gotas de lluvia, esa energía es absorbida y se pierde. Entonces, por esto que este tipo de ondas milimétricas o de comunicaciones milimétricas son utilizadas más bien para espacios cerrados que tengan líneas de vista. Por ejemplo, en una oficina, un equipo tipo Wi-Fi es excelente para este tipo de aplicaciones, que va a permitir obviamente anchos de banda de 400 a 600 megahertz, y con eso pues obviamente imagínense la velocidad que podríamos tener en un rango no más allá de 20 metros a la redonda. Es espectacular, ¿no? Lugares donde están completamente llenos, pues obviamente se va se va a lograr que haya una mejor provisión de estos servicios, pues obviamente dando por sectores, ¿no? Y es por eso que se requiere este tipo de usos de frecuencias, y es por esto que los operadores y las asociaciones indican que para un despliegue óptimo de este tipo de redes se requiere todo el espectro, todo este tipo de estas bandas en todo este espectro, y pues obviamente están solicitando. Habrá que verse hasta dónde se puede llegar, si es que es factible entregar estas bandas de 2 a 8 gigahertz. Realmente es algo que está en la mesa de los reguladores hoy por hoy. Bien, hablemos un poquito de arquitecturas de las redes. Como ustedes saben, la generación o la evolución de las redes fue desde una evolución análoga hasta tener una generación digital. Y esa es la idea, ¿no? En las redes GSM de 2G principalmente lo que teníamos era una red jerárquica, donde obviamente teníamos las antenas
las estaciones bases y el controlador de las estaciones bases y la comunicación. Es decir, que en la parte superior, en este controlador, es donde estaba todo el tráfico, o acá tenía que llegar todo el tráfico para conectar equipos dentro de las células o dentro de los sectores. Entonces, obviamente todo era una red jerárquica que pasaba de la interfaz del usuario, pasaba por una BTS, una antena, para llegar a un controlador de las antenas o de las estaciones bases y luego terminar en el comunicación, en el centro de comunicación móvil, ¿sí? Y este era el que obviamente consultaba las bases de datos de los usuarios, su posición, y hacía la comunicación y luego entregaba esa comunicación. Entonces, todo esto, imagínense la comunicación, como el tiempo que demoraba en realizar una ida desde el usuario final, pasar por las antenas, por el controlador de las antenas y el controlador de la red, y verificar la base de datos y regresar la comunicación. Realmente, ese era la estructura vertical de 2G. Pero bien, para esa época estaba muy bien. Ahora, ya con los requerimientos del uso de ya aplicaciones de video en 3G, por ejemplo, obviamente lo que se hizo es tratar de llevar a una estructura más plana, en donde se empieza a separar todo lo que es las funciones de usuario, control de usuario, y todo lo que es la control de señalización o el plano de señalización. Obviamente con un controlador de red que pueda, con una antena, este controlador de antenas lo bajaron hacia la antena y crearon el Node B, ¿sí? Y la UMTS, Terrestrial Radio Access Network, que es la UTRAN, que es la red de acceso móvil de la 3G, obviamente ya tenía un nodo inteligente que él podía, inclusive dentro de su propia célula, entablar la comunicación y mandar los sistemas de control al controlador de red, quien obviamente controlaba a las antenas por sectores, y de esta manera, de alguna manera, lograron primero bajar la latencia de comunicación, es decir, el retardo de comunicación de estos elementos de la red móvil, y obviamente tener separados los elementos de control y del usuario, que fundamentalmente empezaron ya a hacer una red más plana. Y ya en la red LTE, pues este nodo, ¿sí? el EUTRAN Node, ¿sí? Que es el nodo ya inteligente, pues lleva toda la inteligencia o el control de la red directamente en el nodo. Y solamente se divide el control del usuario y el control de la señalización de la red, y con eso logran hacer mucho más flexible, mucho más plana la estructura o la arquitectura de red, y por ende, obviamente, mejorar el retardo de comunicación o el delay, ¿sí? O la latencia que tenemos entre todos los elementos de la red, obviamente mejorando las interfaces entre todos los elementos de red, y aquí se sobresale las interfaces de X2 para la comunicación de los eNote y la interfase S1 para la red troncal, principalmente la red de core de nuestra LTE. Con esa experiencia o con ese diseño es que obviamente se mantiene ese diseño y se mejora varias cosas. Entonces, en una arquitectura de red 5G, lo que se tiene es una red core, que es justamente donde está el plano de usuario y el plano de señalización, pero compartido con la red de acceso, que es la mejora, y pues la red de usuario. Esos son los tres elementos básicos que tiene una arquitectura de red 5G, ¿sí? Y pues obviamente todo lo que es la inteligencia ahora está en las estaciones base, principalmente en las antenas, ¿no? Todo está unificado, y con eso eliminamos latencias o bajamos al mínimo la latencia, y solamente se reduce lo que son planos de control, y se implementa canales, ahora sí, de gran ancho de banda, como es la fibra óptica o el uso de ondas milimétricas para este tipo de comunicaciones. Las ondas milimétricas en espacios no más allá de 200 metros, ¿sí? Y pues obviamente fibra óptica para la distancia que requiera. Es importante que ya con esta arquitectura de red, pues obviamente aparece
el concepto de redes heterogéneas, ¿sí? Y que pueden interactuar con cualquier tipo de red. Y se suman ya los diseños de las células pequeñas, principalmente, que ya lo vamos a ver más adelante. Es importante indicar que ahora sí el nodo B es un nodo inteligente, un nodo que puede ya utilizar velocidades de los gigabits por segundo y obviamente se denomina nodo B. ¿Sí? Esa es la nueva generación, esa es la nueva arquitectura de esta nueva generación 5G. Aquí es importante que se añade, además de los anteriores técnicas de multiplexación, se añade la técnica de la multiplexación ortogonal de frecuencia por el código del prefijo cíclico. Es importante, ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste eso. Lo importante es que este prefijo cíclico es ahora el que me va a permitir evitar cualquier tipo de interferencia y cualquier tipo de interferencias intersimbólicas que van a existir en la red. Entonces, importantísimo, en esta versión ya 15 y 16, la 3GPP lanza la nueva red de acceso de radio, la 5G NR. Y esta nueva red de acceso de radio me permite alcanzar frecuencias que van desde 1 GHz a 100 GHz. Miren ese ancho de banda que tienen para transmitir, es algo impresionante. Lo importante o las mejoras que hacen en la red de acceso versus la 4G y LTE es que aumentan el tamaño de espacios de subportadoras. Antes, el espacio de subportadoras utilizaba canales de 15 hercios estándares, ¿sí? Con LTE. Ahora, 5G dice, muy bien, vamos a aumentar los espacios y vamos a aumentar en función de una numerología, ¿sí? En función de números de 0, 1, 2, 3, 4 o 5 inclusive, ¿sí? Multiplicado por 2 por el ancho, el espacio de la subportadora de 4G, de 15 kilohercios. Miren hasta cuánto podemos alcanzar o mejorar la comunicación con con estos tamaños de espacios de las subportadoras. Adicionalmente, otra ventaja adicional es que implementa ya todo lo que es la modulación ortogonal, ¿sí? Con el prefijo cíclico. Básicamente para eliminar las interferencias intersimbólicas de la comunicación, para tener 0 interferencias. Ese es el principal objetivo con esta nueva tecnología. Y es más, añaden otro tipo de técnica de multiplexación conocida como el NOMA, que ya lo vamos a ver más adelante. Otro interesante aspecto es el intervalo de tiempo de transmisión, conocido como TTI, que pues aumenta el tiempo, ¿sí? Y pues permite optimizar ya enlaces ortogonales o comunicaciones ortogonales en doble vía, cada uno por tanto ascendente como descendente, cada uno por sus bandas de frecuencia. Eso es importantísimo, ¿no? Con esto, pues obviamente con este intervalo hay una mejor transmisión en enlace de radio y pues permite transmitir bloques de datos que pasan por las capas de red superiores a las capas de radio determinada por este intervalo de tiempo. Esto es importantísimo. Con esto se logra bajar drásticamente la latencia de las comunicaciones en la red, ¿no es cierto? Bien, otra de las novedades es que, como les indicaba, ya todo lo que es el plano de control de usuario y el plano de control y señalización de la comunicación ya está dentro de nuestro G-Node B, que es el nodo inteligente que ahora ya tiene estas funcionalidades y que puede automáticamente él definir o realizar el control de la comunicación, la ubicación del usuario y la conexión con los otros usuarios. Lo importante es que este sistema debe ser registrado en el MICOR para que obviamente sea contabilizado y haya otras funciones de red como la facturación y otro tipo de aplicaciones propias de la red. Pero ya aquí se baja completamente la latencia al tener ya en el
en el nodo, en la estación base, en la antena, todo este sistema de inteligencia de control de usuario y control de señalización. Lo importante es que con esto, ya con esta estructura plana, podemos ya pensar en utilizar todo lo que es software de red. Y aquí, pues esta nueva red, de acceso de radio de 5G me permite definir una red central basada en una arquitectura de servicio, en la que va a haber una red de acceso y esta puede ser virtualizada, es decir, que esta inteligencia que tenemos aquí podemos ya instalarlo en un servidor y a través de ese servidor y con software podemos virtualizar operaciones de control, operaciones de posicionamiento, control de equipos, control de comunicación y todo eso. E inclusive esos servidores podríamos subirlos a la nube y con eso podríamos dar el origen de lo que se llama el C-RAN, que es el Cloud Radio Access Network. Esto, al tener todo el sistema de control de la comunicación de la red inalámbrica, facilita o origina nuevos tipos de servicios. Miren, yo ya puedo dar o ofrecer espacio para nuevas aplicaciones, servicios y contenido digital que puedo ser entregados masivamente en mi red inalámbrica. Entonces, esta es una nueva novedad que obviamente permite que ya se alojen todo lo que es nuevos servicios en la red y que estos servicios sean rápidamente transmitidos, difundidos y utilizados a través de una red inalámbrica. Bien, técnicamente se mejora, habíamos dicho, el uso de comunicaciones tanto del backhaul como del fronthaul. El fronthaul básicamente es la comunicación que tenemos las cabeceras, ¿sí? de control remoto, ¿sí? De radio remoto, de mis estaciones base, con las unidades de banda base, las unidades de banda base principalmente, ¿no? Y estas las podemos hacer ya a través de fibra óptica. Miren, con esto podemos tener una gran capacidad de transmisión, ¿sí? Y velocidad de transmisión de datos de control y disminuimos la latencia al mínimo posible. Si es que obviamente esta antena está no más allá de 200 metros, se puede utilizar o obviar el uso de fibra óptica con el uso de enlaces punto a punto con ondas milimétricas, bandas de 40 GHz, de 26 GHz para arriba hasta 80 GHz. Eso ha despertado mucho interés en la industria y están desarrollándose, haciéndose pruebas para obviar todo lo que es el uso de fibra óptica, porque ustedes saben que el despliegue de una red de fibra óptica, el 70 u 80% de inversión pertenece a la infraestructura necesaria para donde desplegar o montar la fibra óptica. Y tan solo el 20% pues obedece a todo lo que es fibra como tal. Entonces, para ahorrarse ese 80% en distancias cortas, lo que están haciendo es mejorar el fronthaul, acercando las unidades de banda base a las antenas y con eso utilizar todo lo que son sistemas inalámbricos de comunicación inalámbrica de onda milimétrica. Con eso se ahorran todo un despliegue de infraestructura, solo mueven la banda base a las antenas, las unidades de banda base a las antenas y con eso pues tendrían un ahorro significativo y solamente dedicar enlaces de fibra óptica ya a servicios de mayor distancia, ¿no es cierto? Entonces, esa es la nueva novedad y están hoy por hoy pues muy interesados en llevar adelante estas nuevas implementaciones tecnológicas, acercar la unidad de banda base a las antenas y obviar el uso de fibra óptica, especialmente para las nuevas implementaciones, instalaciones y utilizar todo lo que son bandas milimétricas y para el backhaul mantener a grandes distancias todo lo que es el uso de fibra óptica. Con eso la latencia la reducimos al máximo, ¿no es cierto? Perdón. Esto ya lo vimos. Perdón, me equivoqué. Ok. Y aquí está la explicación de las ondas y bandas milimétricas. Entonces, todas las ondas superiores a los 28 GHz, ¿sí? Todas las longitudes de ondas de estas frecuencias son las denominadas milimétricas. Tanto las ondas de las frecuencias que operan a estas frecuencias superiores a 28 GHz
como las longitudes de estas ondas son consideradas o llamadas milimétricas. Estas frecuencias no tienen un buen rendimiento en la transmisión. ¿Por qué? Por lo que les explicaba, porque hay una pérdida por absorción, es decir, por el vapor del medio ambiente, por lluvia, por cuerpo humano, porque no puede pasar o traspasar paredes, letreros, luces, todo ese tipo de cosas, todo eso lo absorbe. Entonces, claro, este tipo de ondas milimétricas y sus longitudes de onda son utilizadas para desplegar las llamadas células pequeñas o small cells, que obviamente uno de los requerimientos es que debo tener un espacio abierto, un espacio libre, o puede ser un espacio cerrado, pero un espacio libre, es decir, que tenga línea de vista, comunicación, tanto entre la base y los receptores. Sí, y por eso es que este tipo de frecuencias o servicios son utilizados o están diseñados para ser utilizados en oficinas, principalmente, donde habrán dentro de una zona de unos 200 metros, ¿no? Podrán haber no más allá de unas 50, 60 personas y tranquilamente este puede dar un servicio de muy alta velocidad con muy buenas prestaciones y capacidades de comunicación. Y lo importante es que este tipo de aplicaciones pueden reutilizar frecuencias. Es decir, que yo desde mi antena con frecuencias medias o bajas puedo dar una cobertura de hasta unos 2 kilómetros, por ejemplo, y ahí monto una célula pequeña que trabaje con esa banda de frecuencia media o baja y pues adentro conecto a un dispositivo Wi-Fi, por ejemplo, que trabaje con ondas milimétricas que solamente tenga una cobertura no más allá de 100 metros, por ejemplo, y suficiente. Con eso yo reuso una banda no licenciada con la banda licenciada para dar un servicio de datos de alta velocidad. Con esto yo puedo tener comunicados múltiples usuarios en un espacio reducido, puedo aprovechar este tipo de servicios, por ejemplo, para zonas principalmente en las zonas de nuestras ciudades capitales, donde están concentradas todas las empresas y pues obviamente requieren de mucha capacidad, de mucha velocidad, y ahí puedo ir sectorizando con este tipo de equipos que utilizan ondas milimétricas y reusar las frecuencias para conectar la antena con este equipo y pues con eso reuso todo lo que es el espectro radioeléctrico, ¿no? Esto es importante porque este es otro de los temas regulatorios que deben estar en carpeta. ¿Por qué? Porque es necesario identificar cuáles son las licencias que requieren realmente, las frecuencias que requieren realmente licencias versus las que no, y tratar de unificar esto para no parar este tipo de nuevas ventajas, ¿no? Importante que aquí, con este tipo de ondas y bandas milimétricas, hay que tener en cuenta todo lo que es línea de vista. Acuérdense que no puede traspasar paredes, que no puede letreros, luz eléctrica, donde haya vapores, donde el cuerpo humano no va a poder traspasar eso. Entonces, obviamente, aquí hay que tener claro que debe haber línea de vista para una comunicación. Es decir, que si es que, por ejemplo, yo conecto un Wi-Fi de onda milimétrica y pues en línea recta y tengo vista con una estación, tendrá comunicación. Pero si tengo que virar 90 grados o un ángulo bien significativo, la estación que esté en ese viraje pues ya perderá la comunicación. Eso es muy interesante cuando se vaya a utilizar este tipo de equipamiento o desplegar este tipo de tecnología. Y aquí, pues, obviamente, ustedes ya se darán cuenta, ¿no es cierto? El tipo de redes que aparecen. Aquí aparecen las redes llamadas heterogéneas o HEADNET, que aquí todos convergen. Entonces, aquí tenemos las frecuencias altas, ¿sí? En las pico y femtoceldas. Las femto básicamente son las que están dentro o en la parte interior de un edificio, por ejemplo, y las pico, las que están fuera. Sí, podemos decir que la potencia de estas células no alcanza más que a 0.25 vatios,
El radio está máximo hasta 100 metros de cobertura. En cada célula de este tipo de redes, máximo 30 usuarios conectados al mismo tiempo, y básicamente están orientados a todo lo que es indoor. En estas femto y pico se espera utilizar todo lo que es el espectro y las ondas y la longitud de onda milimétrica en estas. Luego se quiere utilizar las frecuencias medias, básicamente para las microceldas, que ya estamos hablando de potencias de hasta 10 vatios, que pueden alcanzar hasta 2 kilómetros, que pueden tener hasta 2.000 usuarios de cobertura, todos los usuarios concurrentes, y pueden ser utilizados en indoor y outdoor, ¿cierto? Y finalmente están las macroceldas con mayor cobertura. Aquí están se utilizan las frecuencias bajas. Para alcanzar estas distancias de hasta 30 kilómetros, sí, se requiere una potencia superior o hasta 10, de 10 a 50 vatios. Y en esta cobertura podemos tener inclusive más de 2.000 usuarios concurrentes comunicándose a la vez, y básicamente son para todo lo que son despliegues o implementación de redes outdoor. ¿Sí? Entonces, el que todas estas redes converjan, que todo este tipo de redes en base a diferentes frecuencias convergen, pues permite dar una forma de una red heterogénea, ¿no? Sí, interesante esto porque esto nos permite ya, a través del uso, por ejemplo, de las microceldas, integrarme con redes 3G, redes 4G, redes Wi-Fi, con las picoceldas y las redes y las femtoceldas principalmente. Ese es el concepto de las redes heterogéneas, ¿sí? Del 5G. Y aquí es interesante ver cuál es el despliegue o cuál ha sido la evolución de las antenas. Bien, en el 2G, ¿sí? En GSM, lo que teníamos eran antenas monobanda, ¿sí? Que principalmente era GSM 900. Luego, ya en UTMS empieza a utilizar estas antenas, ¿sí? Que son multibanda, ya no es uno solo, sino ahora sí muchas. Hay puntos que puedes comunicar con varias bandas, multibandas, pero aquí ya se utiliza algo importante. Mira, el controlador ya se le acerca a la antena y aquí hay todo lo que son los amplificadores montados en la torre, los TMA. Estos son amplificadores de antenas con controladores. Obviamente se mantiene la conexión con cable de cobre coaxial, pero ya se tiene un amplificador y se tiene un controlador en la antena, algo que no se tenía en GSM. Con esto ya se pudo tener mayor alcance, se pudo tener mejor claridad en las comunicaciones. Pero empezamos ya a utilizar todo lo que es los controladores remotos, los cabezales controladores remotos, pero con conexión a fibra óptica. Y miren, ya empezamos a llevar en 4G todo lo que es la inteligencia a la antena como tal. Pues ahora sí la antena se vuelve una antena inteligente con mayor capacidad de comunicación, con mayor capacidad de comunicación de señales, de control principalmente, y bajamos la latencia y permitimos, obviamente, tener control de la antena y de sus comunicaciones. Luego, ya en 4G aparece pues ya el uso de todo lo que es multiantenas, múltiples entradas, múltiples salidas. Sigue la inteligencia cerca en la antena y la conexión de cobre y de fibra óptica principalmente. Para ya dar un salto en 5G para el uso de todo lo que es antenas. Este es el 4.5, perdón. Antenas MIMO, multiusuarios, múltiples entradas, múltiples salidas. Lo malo de esto es que el número de conexiones debería ser el número de antenas y terminales. Entonces, obviamente, era complicado tener, o es complicado tener, unas antenas inmensas con 2.000 antenas que tengan las comunicaciones hasta 2.000 usuarios o mayor a esto. Entonces, obviamente, esto empezó a dificultar y se dio el paso a la tecnología 5G MIMO masivo. Aquí ya utiliza toda esta
tipo de antenas, lo importante es que utiliza técnicas de haz de 3D, es decir, que empieza a hacer haces y empieza a hacer con algoritmos inteligentes a ubicarte de mejor manera dónde están los dispositivos para hacer un óptimo uso del espectro radioeléctrico y solamente utilizarlo cuando se requiera la comunicación. Mientras tanto, esas frecuencias, esa comunicación con los terminales, pues puede ser utilizado con otros mientras no sea requerido. Entonces, hay ya técnicas muy importantes de inteligencia de manejo de haz, inclusive, y estos haces, pues obviamente pueden rebotar, ¿sí? Y pueden alcanzar, y con eso tienen una mejor cálculo de qué antena puede servir de mejor manera para esa conexión. Eso es importantísimo. Esto lo que origina es que haya una mejor eficiencia energética, tanto de los teléfonos celulares, porque al momento que tú no requieras, no te conecta, no hay más contigo, pero el rato que recibes llamada, inmediatamente las te identifica y te ve el mejor camino y obviamente te levanta la comunicación, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo el uso en 5G de estas dos tecnologías. Del MIMO masivo, que utiliza múltiples arreglos a gran escala, tanto en las antenas como inclusive en los terminales de 5G. En los terminales de 5G van a existir antenas, un arreglo de antenas muy pequeñas en los terminales que obviamente van a permitir tener varias comunicaciones masivas y también nos van a permitir el uso de estos haces en 3D. Otra de las ventajas y principales soluciones y prestaciones de esta nueva generación son las comunicaciones dispositivo a dispositivo, que quiere decir que si un terminal se conecta hacia la red, se identifica en la red, puede él también identificarse en un servidor vía software, un servidor, ¿sí?, que estará conectado a la red y podrá identificarle en esta función PROSE, que es la función de seguridad, podrá identificarle al dispositivo, al usuario, y con eso, una vez que los dos se hayan identificado en este servidor, ya podrán obviar esta comunicación y tener comunicación segura a través de esta interfase SideLink entre estos dos dispositivos, entre estos dos terminales. Ojo, este tipo de servicios solamente será disponible para terminales 5G, con la opción de comunicación dispositivo a dispositivo. Entonces, para que haya, por ejemplo, esto es muy útil en aplicaciones de seguridad, por ejemplo, en el que ya no tienen conexión a la radio base o a la red como tal, pues obviamente se podrá extender esa cobertura solamente dispositivo a dispositivo. Aquí podría haber otro dispositivo, una vez que se haya logoneado acá, este podría alejarse y podríamos tener comunicaciones de mayor cobertura en lugares inaccesibles, por ejemplo. Esto nos va a permitir desconcentrar tráfico, nos va a permitir tener ahorro en las baterías y aumentar la tasa de transferencia de datos entre dispositivos, porque se crean unos canales virtuales de alta velocidad, ¿sí?, de alta capacidad de transmisión entre estos dispositivos. Bien, aquí hay otra de las iniciativas que mejora el uso del espectro radioeléctrico y la calidad de comunicación con el uso o la técnica de la técnica no ortogonal, del acceso múltiple no ortogonal. ¿Qué quiere decir? La técnica ortogonal del acceso múltiple ortogonal lo que nos hace es utilizar bandas o canales de frecuencias ortogonales, ¿sí? Y con eso, pues obviamente, yo puedo hacer transmisión, recepción, puedo hacer cualquier tipo de comunicación utilizando solamente esta banda de frecuencia. Pero si se dan cuenta, solamente es ortogonal, paralelas, bandas paralelas, y obviamente me restringe todo lo que es el uso de estas o mejorar el aprovechamiento del uso de estas bandas. Este tipo de multiplexación yo lo puedo hacer una multiplexación por tiempo, por código o por frecuencia. Eso es importante. Ahora, la técnica de multiplexación no ortogonal
Si lo que me permite es obviamente utilizar por frecuencia y pues obviamente aquí ya no es paralela, sino reutilizar el espacio de la banda, el espacio de frecuencia que requiero para transmitir. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que yo para un canal descendente solamente tenga una frecuencia, una banda X y, y para el downlink de bajada una frecuencia y para el uplink otra frecuencia. Eso obviamente me va a permitir evitar lo que es las interferencias, el ruido de comunicaciones y todo lo demás, pero obviamente no estoy optimizando el uso de mis canales. Acá, cuando no haya uso de canales, voy a poder utilizar en más cantidad, tanto en el uso del espectro eléctrico en las bandas, más cantidad, y puedo, cuando esté utilizado, puedo utilizar para seguir agregando canales de comunicación. Esto es importante decir que además de lo que se utilizaba para lo que es la multiplexación, los parámetros, usted sabe que cuando se multiplexa se cambia algún tipo de característica de la señal, que puede ser amplitud, frecuencia, que puede ser fase. Acá están utilizando como otra variable la potencia y con esta logran optimizar, además de utilizar amplitud, frecuencia, fase, potencia. Imagínense lo que es hacer una comunicación no ortogonal utilizando un acceso múltiple no ortogonal. Es una maravilla, va a alcanzar unas velocidades con seguridades de interferencia inimaginables. Pero bueno, esto está lanzado, no está probado, ¿no? Esto está lanzado, está estandarizado con la versión 16, sin embargo, hay que ver en el campo, hay que ver en el campo cómo reacciona. Y finalmente, lo que les había comentado, todo lo que son aplicaciones de virtualización de funciones de red y todo lo que es el software definido de red. Con esto yo puedo tener un servidor que maneje todo lo que es servicios de autentificación de red, ubicación de usuario, controles de red, comunicaciones con antenas, potencias de antenas y bueno, ustedes se pueden imaginar todo lo que yo puedo tener el control a través de a través de un software montado en un servidor y si ese servidor yo pongo en la nube, pues obviamente voy a tener acceso en cualquier parte o desde cualquier parte y puedo controlar sin ningún problema a mi red de una manera mucho más rápida, mucho más flexible y mucho más en tiempo real. Ese es el contexto de la 5G. Sin embargo, como yo les había dicho, esta red trae consigo múltiples aspectos que considerar. El principal de todos estos es el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque el despliegue de todas estas nuevas capacidades técnicas, estas nuevas innovaciones, va a requerir grandes inversiones que nuestros gobiernos no las tienen, entonces deben requerir a inversionistas. Esto ocasiona a nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, hay empresas llamadas torreras que ellas no tienen los permisos o la concesión de dar servicios móviles inalámbricos. Ellos construyen la infraestructura, ¿sí? En las diferentes ciudades y ponen a disposición de los diferentes operadores. Con eso, imagínense, se están ahorrando una gran cantidad de inversión y solamente se dedican a administrar y controlar los servicios que están dando estas empresas torres, por ejemplo. Otro es que hay empresas que están ya en España, principalmente Estados Unidos, desplegando sistemas Wi-Fi milimétricas en zonas de alta congestión, sí, para obviamente ofertar a las operadoras móviles esa infraestructura y que ellos puedan tener mayor cobertura, mayor velocidad y ofertar nuevos servicios. Todo ese tipo de innovaciones y además del uso de este tipo de aplicaciones, de todo lo que es aplicaciones en red, aplicaciones en la nube, sí, pues están germinando nuevos modelos de negocios que deben ser de alguna manera controlados o regulados.
Ese es otro de los aspectos, aparte del financiero, la parte regulatoria. Hay aspectos como la compartición de infraestructura que vimos, el compartir, el que venga un torrero y monte todo, eso, los derechos de paso, la compartición del espectro radioeléctrico, el reuso de frecuencias, pues trae mucha cola. Todo lo que es cómo se va a asignar, cómo se va a entregar, cómo se va a adjudicar las frecuencias, es otro desafío muy grande para el despliegue de esta tecnología en nuestros países, porque todavía tenemos redes 4G que ni han sido desplegadas ni al 50% en nuestras realidades, ¿no? Entonces, dar el salto a 5G desde mi óptica muy humilde va a tardar. ¿Por qué? Porque básicamente o entraría principalmente solo a puntos eh, exclusivos donde haya mucha requerimiento, mucha necesidad, como las empresas financieras, las empresas privadas van a requerir este tipo de aplicaciones, ¿no? Y finalmente, el aspecto tecnológico. El aspecto técnico es muy importante porque es necesario que esta tecnología, esta generación conviva con las demás generaciones, con 4G, con 3G y Wi-Fi, porque obviamente ustedes saben que hoy un teléfono LTE Advanced está sobre los $1,000, dependiendo de la calidad, entre un rango de 500, 600. Un teléfono 5G con las características que les indiqué, con nuevas arreglos de antenas MIMO masivas, por ejemplo, pues va a tener otro costo, ¿no? Va a tener otro costo, y que la población empiece a tener la capacidad de adquirir este tipo de dispositivos, pues va a ser a mediano o largo plazo. Es por eso que yo le veo que nuestras realidades regionales de Latinoamérica, pues 5G, vamos a estar mirando las experiencias, tanto España como ya se anuncia la entrada masiva de esta tecnología a Estados Unidos y algunos países de Europa. Vamos a ser espectadores para ver cómo evoluciona. Esto se tenía planteado que en el 2020 iba a ser el año del despliegue masivo en estos países europeos y americanos. Sin embargo, por la emergencia sanitaria del COVID, se le ha pasado al 2021, y pues ahorita están viendo cómo poder ya iniciar esto, ¿no? Bueno, nosotros como países de latinoamericanos tendremos que esperar para ver esas experiencias y según eso, pues implementar. Bien, con esta exposición quiero darle las gracias y pues dejo abierto cualquier pregunta, comentario, sugerencia, estoy a su disposición. No, muchas gracias. La presentación estuvo excelente, mucha información de un sistema bastante eficiente, diría yo la palabra. La pregunta es, cuando usted habla de que también se puede acceder por medio de Wi-Fi o bandas libres, ¿qué frecuencia se utilizaría? ¿De 6 GHz o más altas todavía? Eso es lo que les indicaba. Para todas estas aplicaciones de Pico y Fento, donde se tienen mira estos dispositivos Wi-Fi, lo que se quiere es migrar hacia el uso de ondas milimétricas, superiores de 20 GHz para arriba. ¿Sí? Están haciendo pruebas en el rango de los 36 GHz, 40 GHz, para por ahí la industria orientarse, ¿no? Pero todavía estamos en pruebas. La idea es que en todo lo que es aplicaciones Wi-Fi, que son aplicaciones de corto alcance, sí, se utilice ondas milimétricas. No más allá de 100 metros, no más allá de 30, 50 usuarios concurrentes que creen que es lo más adecuado, ¿no? Entonces, se espera que haya dispositivos Wi-Fi de onda milimétrica principalmente. Ok, ok, no es para entenderlo bien porque ahorita no me acuerdo si el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias de nuestro país, si tiene definidas esas frecuencias como libres. Entonces, si no lo están, pues entonces habría que analizarlo. Creo que eso, me imagino que va a ser analizado en la CMR 23, Exactamente. supongo. A ver, estas frecuencias, muchos de los países nos cogieron, a los reguladores de los países nos cogieron medios todavía pensando en 4G. No están reguladas, algunas son no licenciadas en muchas de nuestras realidades. Es por eso que la industria 5G dice, bien, si no está licenciado, ¿para qué pagar? Pero monto ya mi infraestructura y reuso la
la banda que sí está licenciada. No sé si me hago entender. Sí, señor. Listo, muchas gracias. A las órdenes, Jorge. Gracias por tu pregunta. Hola, mucho gusto. Hola, doctor Barragán. ¿Cómo estás? Sí, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto al uso y al aprovechamiento de la red de 5G. ¿Cómo podemos aprovechar estas redes de nueva generación para conectar a más personas de poblaciones dispersas o aquellas que están en zonas muy alejadas, ya sea por condiciones geográficas o porque son realmente zonas muy poco pobladas? ¿Verdad? Ya sabemos que tomando en cuenta de todas las características que tienen estas redes, que son de altos costos, de que hay muchos requisitos técnicos para poderlas echar a andar, pero en el supuesto de que nosotros tengamos todo eso, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aprovechar estas redes hacia las zonas despobladas o las zonas alejadas donde hay pocas poblaciones o las zonas muy rurales? Gracias. Excelente, gracias por tu pregunta. A ver, acuérdate lo que les indicaba en el espectro de la 5G. El espectro tiene bandas bajas, bajo 2 GHz, ¿verdad? Donde funciona todo lo que es bandas 700, 1800, 1900 y hasta 2.5 en algunos países, ¿no es cierto? Esas son las bandas que actualmente está operando 3G y 4G, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es. También hay bandas medias, que va desde los 2 hasta los 8 GHz. Y ya las bandas altas o milimétricas que van desde los 20 para arriba. ¿Cuál es la intuición o cuál es la lógica para optimizar este uso de este tipo de despegues de red para alcanzar estas zonas que no tienen hoy por hoy conectividad? Simple. Tú tienes una masiva instalación de redes de bajas frecuencias, es decir, de 2.5 gigas para abajo. Esas reutilizas y solo te enfocas a que sean para comunicación entre zonas de 30 hasta 40 kilómetros punto a punto. Y ya para desplegar el servicio de comunicación de datos en las zonas, en las ciudades, utilizas bandas medias o utilizas bandas ya dentro de las ciudades o poblaciones, bandas ondas milimétricas. No sé si me hago entender. Claro Para que las sí, claro que sí. comunicaciones de larga cobertura, para las comunicaciones de gran distancia, solamente utilizas la infraestructura que tienes ahora, reutilizas y despliegas ahora sí para que haya una mejor comunicación. Ya dentro de las ciudades puedes utilizar las bandas, equipos de bandas medias, y ya en los edificios, en las calles, en los postes, pones todo lo que es bandas o dispositivos de bandas altas. Con eso lo que estás haciendo es una optimización del uso del espectro y una optimización de tu infraestructura, y puedes alcanzar mucha mayor cobertura de la que hoy por hoy nuestros países tienen. Sin embargo, nuevamente, el despliegue y el reuso, es decir, quitar toda la infraestructura 700 que tienes en las ciudades y migrar hacia zonas rurales o urbano o marginales, requiere un dinero, una inversión. Ese es el desafío que tenemos como sociedades, el que cómo ver y optimizar para que no sea una inversión tan alta que no se nos quede en sueños. Mientras vemos qué pasa con los países desarrollados en Europa, en Norteamérica, pues vamos, o las operadoras tienen intención de empezar a dar en las zonas que están densamente pobladas y que requieren de mucha, de aplicaciones de estas necesidades. No sé si me expliqué ahí mejor. Claro que sí, perfecto, muchas gracias. A las órdenes. Buenas tardes, doctor. Lo que más bien quería saber qué tanta radiación pueden emitir este tipo de redes, dado que a veces ahora sí que se anda haciendo el comentario de que es muy maligno para la salud el tipo de la red 5G. Digo, se me hace ilógico, pero llegan a meter pánico ante la sociedad. Gracias, Carlos. Excelente pregunta. A ver, mira, siempre se le ha asociado a la radiación celular con las enfermedades de cáncer, enfermedades cerebrales y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Y desde ahí las sociedades han hecho algunos movimientos para limitar el uso
del despliegue de infraestructura celular cerca de las ciudades, ¿verdad? Con el 5G lo que se espera es que toda esa gran capacidad de irradiación de energía se despliegue a zonas alejadas, lo que decía la explicación que le daba a nuestra compañera. Con eso, toda esa irradiación fuerte va a estar en zonas alejadas, donde obviamente si llegará al ser humano llegará a mínima potencia. Y la potencia para los Wi-Fi van a ser tan bajas que no va a tener ninguna afección al cuerpo humano, al organismo como tal. Okay. Entonces, obviamente todos estos miedos de enfermedades causadas por este despliegue realmente se desvanecen. ¿Por qué? Porque más bien lo que probablemente sí te puede a largo plazo dar algún tipo de problema médico en tu cuerpo es con las antenas cerca de las ciudades y que tienen alta potencia, porque en 700 MHz, bajo 2 GHz, pues obviamente hay una gran potencia. Esas van a ser reinstaladas o reubicadas en lugares ya un poco lejanos para cubrir grandes distancias. Y más bien para las grandes ciudades donde está la gente se van a utilizar bandas medias y bandas altas. Con eso obviamente reduces la irradiación de energía y reduces pues cualquier tipo de problema que pudiera tener alguna persona, ¿no? Ok. No sé si está claro, Carlos, con esto. Sí, muchas gracias. Muy claro, Gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No miro más consultas ni en el chat, doctor, ni más manos levantadas, pues. Solo me resta agradecerle, excelente su presentación. Y nos vemos en la próxima semana. Por favor, su comentario. Bien, muchas final. gracias. Les animo a participar, por favor, en los foros. Revisen el material de clase. Ya estaremos intercambiando comentarios, ideas en los foros y cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy a su disposición. Ahí tienen mis correos electrónicos y estoy a su entera disposición para cualquier aspecto de telecomunicaciones y banda ancha y principalmente de las redes 5G. Un abrazo con todos. Gracias por asistir a este webinar y vamos adelante que nos toca grandes momentos de compartir experiencias, conocimientos e ideas. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, mucho gusto.